Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. En esta ocasión vamos a hacer la lectura al cuaderno correspondiente al capítulo 8 de este curso de Fundamentos de Programación para Formación de Matemáticos en la Universidad de Antioquia, con un enfoque de la programación al análisis de datos. Entonces, en el capítulo 8 vemos la introducción al análisis de datos, ya como tal. En los 7 anteriores capítulos vimos la introducción al lenguaje Python. Ahora vamos a la introducción al análisis de datos. Y el capítulo 8 hasta el capítulo 12. Entonces aquí yo lo he presentado ya acá teniendo en cuenta el libro guía, pero ya actualizando con ChatGPT a una perspectiva para estudiantes de matemáticas puras de este mismo tema. Entonces, me gusta reconocer que ChatGPT me ayuda a ser más pertinente para el público al que trabajo los saberes que presento. Nos dice que puede parecer un tema meramente técnico, bueno, pues que en el capítulo anterior habíamos trabajado entrada y salida de archivos en Python, input en output, entrada y salida, IO, ES de archivos en Python. Y aunque este capítulo 7 puede parecer un tema meramente técnico, en realidad es el primer paso hacia algo más profundo, que es la formalización computacional de la información. Así formalizamos la información computacionalmente a través del manejo de archivos, la creación y el cómo entrar la información en los archivos y sacarle o leerlos. En matemáticas puras estamos acostumbrados a definir con precisión, o sea, me gusta mucho definir con precisión, establecer hipótesis y construir demostraciones, así como analizar estructuras. Ya en análisis de datos, el análisis de datos no es ajeno a esta lógica. De hecho, puede entenderse como una forma aplicada del pensamiento matemático, donde los datos son los objetos, los modelos son estructuras y las conclusiones son resultados inferenciales. Vivimos en la era de los datos, la cantidad de información generada crece exponencialmente, pero los datos por sí solos no tienen valor matemático hasta que son organizados, transformados e interpretados bajo un marco conceptual. Ahí es donde interviene el análisis de datos. Y ahora, ¿qué es entonces el análisis de datos desde una mirada matemática? Entonces, de manera general, el análisis de datos es el proceso de extraer información estructurada y significativa a partir de datos sin procesar, utilizando métodos matemáticos, estadísticos y computacionales. Así entendemos entonces el análisis de datos, como un proceso de extraer esa información de manera estructurada para que sea significativa a partir de datos sin procesar, utilizando esos métodos matemáticos, estadísticos y computacionales. Y se observa que esta definición involucra 3 dimensiones. La dimensión de estructura para la organización formal de los datos, la transformación para la aplicación de operadores y la inferencia para la extracción de conclusiones. Desde una perspectiva formal, el análisis de datos puede verse como datos crudos a los que se le aplican las transformaciones para obtener unas estructuras interpretables. Es un proceso secuencial similar a una demostración matemática. Cada paso depende del anterior. Acá ya el análisis de datos versus la analítica de los datos, hacemos una diferenciación entre análisis de datos y analítica de datos. Es importante distinguir conceptualmente ambos términos. El análisis de datos estudia los datos del pasado, describe y explica fenómenos y responde qué ocurrió y por qué ocurrió. Mientras que la analítica de datos utiliza modelos avanzados, predice comportamientos futuros y responde qué podría ocurrir. Entonces aquí ya en esta parte entramos en la parte predictiva de construcción de datos de Machine Learning y Learning para nuestra área. Y desde la perspectiva matemática, entonces el análisis se apoya en estadística descriptiva e diferencial, mientras que la analítica involucra modelación, optimización y aprendizaje automático de Machine Learning.
¿Y por qué debe interesarse esto a un matemático puro? ¿Por qué debe interesarle? Podríamos preguntarnos ¿no es esto más propio de la estadística aplicada a la ingeniería? Sin embargo, el análisis de datos involucra conceptos profundamente matemáticos. También involucra el concepto de espacios vectoriales, datos entendidos como vectores, álgebra lineal, transformaciones y reducción de dimensión, y probabilidad y estadística, optimización y teoría de la información y análisis numérico. Un matemático puro, el matemático puro aporta rigor conceptual a este proceso, capacidad de abstracción, comprensión estructural de los modelos y análisis crítico de supuestos. Y en un entorno como el campus Caucasia, donde los problemas sociales, económicos y ambientales son reales y complejos, el matemático puede convertirse en un puente entre teoría y realidad mediante el análisis de datos. Ahora veamos tipos de análisis de datos. Entonces podemos entenderlos como niveles de profundidad en la interpretación de los mismos. Entonces el primero es el análisis descriptivo, que responde qué sucedió. Y un ejemplo de ello es el resumen estadístico, el cálculo de la media, la varianza y el establecimiento de qué distribución siguen los datos, y el reporte, por ejemplo, también de ventas. Matemáticamente es el resumen. El resumen es la operación de una función sobre los datos. Ahora sigue el análisis diagnóstico, como segunda parte, que responde por qué sucedió. Y aquí buscamos relaciones causales o correlaciones. Matemáticamente, modelos de regresión, análisis de dependencia y estudio de correlaciones. Y ya en la tercera parte está el análisis predictivo, en el que se responde qué puede suceder y se construyen modelos en la forma y igual a f de x más un error, donde f es el modelo y epsilon es el error. Y aquí entran series de tiempo, modelos probabilísticos y machine learning. Y ya en la cuarta parte está el análisis prescriptivo, que responde qué decisión debemos tomar. Implica optimización. Aquí ya, por ejemplo, tenemos el mínimo por todos los x en S de los f de x. Optimización, entonces para hallar pues el mínimo de las f de x para todos los x en S. Y sujeto a restricciones, este punto es el punto donde la matemática se convierte en acción sobre qué decisión debemos tomar. Y ahora viene también el flujo del proceso de análisis de datos. Paralelo con el método matemático, el análisis de datos no es improvisado, sigue un proceso bien estructurado. Entonces, primero la definición del problema, equivalente a formular un teorema o problema. Luego la recopilación de los datos, recolección de evidencia. Luego la limpieza de los mismos, depuración de errores, análoga a verificar hipótesis. Y luego la preparación con transformaciones algebraicas sobre los datos. Luego el análisis, la aplicación de herramientas matemáticas. Luego la interpretación, la discusión de los resultados. Y por último la comunicación, la redacción de conclusiones. Y observa que esto es muy similar a tengo el problema, lo formalizo, lo desarrollo y luego saco conclusiones. Los tipos de datos desde la estructura. Los datos estructurados, tenemos datos estructurados como tablas, matrices y bases de datos relacionales. Esos son los, desde el punto de vista de la estructura, los tipos de datos entonces están primero en datos estructurados, que son las tablas, matrices y bases de datos relacionales, y son las más cómodos para el análisis matemático. También siguen los datos semiestructurados, como los archivos JSON, CSV y XLM, o XLMX, está más, XLMX, que son los de Excel.
que requieren interpretación estructural. Y los datos no estructurados, como el texto libre, las imágenes y los audios. Aquí es donde entran el procesamiento del lenguaje natural, el análisis espectral y el álgebra lineal aplicada. Y la reflexión para final es que como los matemáticos en formación no deben limitarse a aplicar fórmulas, deben comprender la estructura del problema y deben cuestionar supuestos y deben analizar la validez de los modelos. El análisis de datos no reemplaza la matemática pura, la amplía hacia escenarios reales y en un contexto como el de Caucasia, con retos en salud pública, agricultura, clima y economía, la matemática puede convertirse en una herramienta de transformación social. Y las preguntas para discusión en clase es que ¿en qué sentido el análisis de datos puede formalizarse como un operador sobre espacios vectoriales? ¿Cómo es que en realidad ver que el álgebra lineal está ahí? Y que el análisis de datos se puede ver entonces en realidad como una acción sobre espacios vectoriales. Y otra es, todo modelo predictivo es una función bien definida. Es como también otra de las preguntas en el sentido de la matemática. ¿Y qué papel juega el error epsilon desde una perspectiva epistemológica? Y puede existir análisis de datos sin hipótesis implícitas y donde termina la matemática pura y comienza la aplicada. Entonces el flujo del proceso de análisis de datos, aquí lo tenemos en esta imagen generada con ChatGPT, en el que empieza con la recolección de los datos, paso 1, luego con la limpieza de los mismos, luego con el análisis exploratorio, luego el modelado y análisis, luego la interpretación de los resultados y por último la toma de decisiones. Entonces aquí nos habla de obtención de información valiosa para mejores decisiones. Entonces ahora vemos el proceso de análisis de datos. Entonces una lectura estructural para matemáticos en formación es que en matemáticas estamos acostumbrados a procesos bien definidos. Partimos de hipótesis, luego hacemos un desarrollo lógico y llegamos a la conclusión. En análisis de datos sigue una lógica análoga. Partimos de un problema, tomamos o recolectamos los datos, los transformamos, los modelamos y luego los interpretamos. No es un procedimiento improvisado, es un proceso bien estructurado comparable al método matemático. Y los requisitos están en la recopilación y planificación, está en la formulación del problema. Esta fase equivale a definir el problema matemático y aquí se calculan todavía resultados y se formaliza, bueno, no se calculan todavía resultados en la formulación del problema, pero se formaliza el contexto. Las preguntas en esta parte de formulación del problema, en la parte de reformulación del problema es qué queremos estudiar, cuál es el dominio del problema y qué tipo de análisis necesitamos, y qué datos representan el fenómeno y qué limitaciones existen. Desde una perspectiva matemática estamos definiendo el espacio de trabajo, identificamos variables, determinamos restricciones y establecemos objetivos. En ese caso lo llamamos función objetivo implícita, y es la etapa donde pasamos del lenguaje cotidiano a la formulación estructurada. Y después sigue la recopilación de los datos después de esa formulación del problema, construcción de un conjunto de trabajo, y aquí construimos el conjunto de los datos x1, x2 hasta xn. Aquí le ponemos el backslash a los delimitadores de conjunto, que son las llaves. En lenguaje LaTeX lo hacemos así, para que aparezcan efectivamente las llaves, donde los x y y pueden verse como un vector nRK. Cada uno de los vectores ahí, un vector nRK, un vector de observaciones. Para consolidar después una matriz de n observaciones por k columnas. Y aquí las fuentes posibles son para los datos son la web, sistemas transaccionales, sensores y archivos estructurados. Los aspectos fundamentales está el momento de medición, dependencia temporal y la frecuencia de muestreo y la calidad de datos.
Y en términos matemáticos estamos definiendo la muestra, la dimensión del espacio y la naturaleza del dominio. Ya después pasamos a la limpieza de los datos, a la depuración estructural, y en esta etapa eliminamos inconsistencias y consideramos el conjunto original de. Si consideramos el conjunto original de, la limpieza produce un D limpio, que es un subconjunto de D. Y eliminamos valores atípicos erróneos, registros corruptos y datos irrelevantes. Esto es análogo a verificar hipótesis en una demostración, eliminar contradicciones y asegurar coherencia interna. Y un modelo constructivo sobre datos inconsistentes es como una demostración con un supuesto falso. Entonces, eso es uno de los problemas, que un modelo construido sobre datos inconsistentes, no limpios, es como hacer una demostración con un supuesto falso, que de la falsedad se puede seguir cualquier cosa, incluso también una falsedad. Y ya vamos sigue la etapa de preparación de los datos, las transformaciones matemáticas, y aquí aplicamos operadores sobre los datos, y si cada dato es un vector X en RK, podemos aplicar transformaciones de RK en RM, es decir, que la dimensión puede cambiar. Ejemplos: la normalización, el cambio de escala y la creación de variables derivadas, que esas también cambian la dimensión. Y el ejemplo del número telefónico, bueno, el ejemplo del número telefónico es trivial, pero conceptualmente representa una descomposición estructural. El modelo real, transformaciones variables, transformamos variables no lineales, construimos variables indicadoras y realizamos reducción de dimensión. Entonces aquí vemos también el análisis nos habla ya en la parte de la etapa después de esta etapa de preparación de los datos, ahora sí la parte de análisis, aplicación de los modelos. Y aquí aplicamos herramientas matemáticas de estadística descriptiva, a tareas de regresión aplicadas a series de tiempo, y métodos de optimización y álgebra lineal aplicada. Y un modelo típico puede describirse como D igual a f de x más e, donde f es la función o transformación y epsilon es el error, el término de error. En este punto, el matemático puro aporta análisis crítico de supuestos, comprensión de estabilidad numérica, e involucra la convergencia, hace evaluación de convergencia y interpretación estructural del modelo. Y ya en la última parte, la interpretación de los resultados, la discusión matemática, un resultado numérico no es suficiente. Debemos preguntarnos si es consistente con las hipótesis, si es estable frente a perturbaciones y si es generalizable. Interpretar no es solo leer números, es comprender el significado estructural del resultado. Y aquí ya en la 7 nos habla de visualización, representación geométrica. La visualización es una forma de geometrización del dato. Un gráfico puede verse como un phi del conjunto de en R2, una transformación de los datos a ser visualizables en dos dimensiones, y es una proyección que permite comprender patrones. Las gráficas comunes son los gráficos de barras para comparaciones discretas, los histogramas para distribuciones y las líneas para dependencia temporal. Y visualizar es interpretar geométricamente la estructura algebraica. Los tipos de datos, ya una mirada estructural, tendremos entonces datos estructurados, representables como matrices o elementos de Rn por m, R super n por m, ideales para la álgebra lineal, y un ejemplo, las bases de datos relacionales. Y tenemos también datos semiestructurados con estructura parcial, requiere interpretación previa y transformaciones geométricas, que es lo que hemos visto antes, los archivos JSON, los CSV y los XLM, XML, XLMX, creo que es el Excel es X, hay XLM y XLMX de Excel. Y los datos ya no estructurados como el texto libre, las imágenes y el audio. Aquí intervienen espacios vectoriales de alta dimensión,
transformadas, métodos espectrales y procesamiento de señales. Y herramientas en Python desde la estructura matemática. Entonces, está IPython, que es un entorno interactivo que permite experimentar y verificar conjeturas computacionales. Está también Pandas, la librería Pandas, que trabaja con estructuras de tipo matriz con indexación avanzada y permite filtrar subconjuntos, agregar datos y transformar estructuras. Y está también NumPy, base del cálculo numérico, donde tiene los arreglos tipo array como generalización de vectores y operaciones matriciales y cálculo eficiente, muy rápido. Y está Matplotlib para geometrización del dato, que permite observar patrones que no son evidentes en forma algebraica. Y la conclusión, ya para matemáticos, es que el proceso de análisis de datos no es simplemente técnico, es formalización, transformación, modelación e interpretación, y es matemática aplicada con estructura. Y en un contexto como Caucasia, donde existen desafíos reales en agricultura, salud pública, economía local y medio ambiente, el matemático puede convertir teoría en herramienta transformadora. Las preguntas de discusión profunda es que puede modelarse el flujo de análisis de datos como una composición de operadores. Para mí sí. ¿Y qué significa realmente el término de error bar epsilon? Y todo proceso de limpieza implica una pérdida de información. Y puede existir análisis sin modelo implícito. ¿Y en qué punto el análisis de datos deja de ser matemática y se convierte en ingeniería? A veces el proceso de limpieza no es que ganemos información, sino que al menos la modelamos de una mejor manera para ser procesada. Pero algunas veces sí hay pérdida cuando eliminamos, por ejemplo, instancias que tienen datos faltantes o columnas que tienen datos faltantes. Y la clase experimental, entonces aquí ya es un ejemplo de un proceso de análisis de datos como un problema, pero de álgebra lineal, para ver el proceso de análisis desde el punto de vista del álgebra lineal, para ver las aplicaciones en ciencia de datos del álgebra lineal. Entonces la modalidad es teórico experimental con demostraciones en Python y el nivel es segundo o tercer semestre cuando hayan visto espacios vectoriales y matrices. Pues para este grupo todavía no se ha visto esa parte, pero lo vamos a leer pero para otros cursos sí lo hemos dado, por ejemplo, para ingeniería agropecuaria. Los objetivos de la clase es que al finalizar la sesión el estudiante podrá interpretar un conjunto de datos como un objeto matemático, una matriz de R super N por P. Vamos a ver aquí, super N por P, aquí me va a gustar como bien poner el lenguaje LaTeX, entonces matdb, aquí para R, y casi siempre aquí lo llaman con superíndice, a mí me gusta, es como, lo he visto casi siempre, es como subíndice de N times P. Entonces aquí ya borramos ya nos queda así, R sub N por P. Y otro objetivo es relacionar cada etapa del análisis de datos con conceptos de espacios vectoriales, transformaciones lineales, rango y dependencia lineal, descomposición espectral y proyecciones ortogonales. El tercer objetivo es comprender qué técnicas como regresión o reducción de dimensión son problemas clásicos de álgebra lineal. Y la estructura de la clase es, primero, entre los requisitos para el modelado del problema está el flujo de datos. Se define el problema y los objetivos inicialmente. Luego, en álgebra lineal se traduce el problema a un modelo. Si tenemos n observaciones y p variables, construimos una matriz X en R sub N por P, aquí voy a poner con subíndice, y en cada fila es un vector de RP y cada columna es un vector de Rn. Se traduce el problema entonces a un modelo. Aquí
Si tenemos n observaciones y p variables, entonces podemos construir una matriz, aquí la ponemos X, que pertenece a R sub n por P, donde cada fila es un vector de RP y cada columna es un vector de Rn. La discusión con estudiantes es que el conjunto de columnas genera un subespacio de Rn. Las columnas generan un subespacio de Rn. Bueno, la discusión para los estudiantes es si el conjunto de las columnas genera un subespacio de Rn. Y eso siempre va a pasar. ¿Y qué significa que haya variables redundantes? Es decir, que hayan variables que son combinación lineal de las demás. ¿Y cómo se interpreta la dependencia lineal en datos reales? ¿Cómo se interpreta? Que es como que uno entiende que hay variables que dependen de las otras linealmente. Son combinaciones lineales de las demás. Y la recopilación de datos, ya la segunda etapa, la construcción de la matriz. Aquí se construye explícitamente esa matriz de datos, donde cada fila es un vector de RP y cada columna es un vector de Rn. Y la pregunta clave es, ¿qué pasa si una columna es combinación lineal de otra? Entonces ahí es donde podemos eliminar la que es combinación de las demás para quedarnos con una colección linealmente independiente. Y también, ¿qué pasa? Bueno, pues, y también, si una columna es combinación lineal de otra, entonces el rango de la matriz ya no va a ser el número de filas, ya va a disminuir. Y el sistema pierde información independiente cuando una columna es combinación lineal de las demás. Y aquí conectamos el concepto de rango de base para un subespacio vectorial y de dimensión del subespacio generado, que es igual al número de columnas linealmente independientes en esa matriz de datos. Y aquí ya viene lo de la limpieza de datos con operaciones matriciales, donde queremos eliminar datos corruptos. Puede verse como eliminar filas, restricción del espacio. Al eliminar filas, entonces restringe el espacio, ya no va a ser Rn, sino un espacio de dimensión menor. Si elimina columnas, hace reducción dimensional. Y si reemplaza valores, hace transformación del operador. Y aquí viene una de las tareas de procesamiento de los datos, que es la normalización, en el que una de las formas de hacerla es que se construya una matriz X onda a partir de X y le resta la media. Esto es, primero se traslada NRP a los datos, un cambio que también se ve como un cambio de base implícito. Ya entonces el generador del mismo espacio es otro. Entonces aquí hicimos un cambio de base, es decir, construimos una base diferente para el mismo espacio generado por las columnas de datos. Y el concepto clave es centrar datos equivale a proyectar respecto al vector constante, a proyectar respecto a un vector constante, en este caso mu. Entonces aquí una de las cosas que se hace en normalización es centrar los datos. Primero centrarlo y luego aquí nos muestra que se preparan los datos con transformaciones lineales. Agregar variables derivadas es aplicar una transformación. Entonces cuando agregas variables derivadas, que eso también es una tarea en análisis de datos, es que aplicas una transformación de RP en RK, donde entonces K es mayor o igual que P. Un ejemplo es cuando Z es igual a X por A, los datos lo multiplico por una matriz para obtener una nueva matriz, donde A es una matriz de transformación y estamos cambiando la representación. Entonces, la preparación de los datos en la que se crean variables derivadas, lo que hace entonces se puede entender como una transformación lineal definida por una matriz A. La discusión es que, bueno, es cuando es invertible la transformación, cuando se pierde información y qué implica que el determinante de la matriz de transformación sea 0.
que implicaría eso, que esa matriz que transforma sea determinante cero, que hace que no sea invertible. Es decir, esa transformación no me permita de los datos transformados no pueda recuperar los datos originales. Ahora vemos lo del análisis de datos, la proyección y mínimos cuadrados. Y aquí nos queda una. Entonces aquí conectamos con uno de los resultados más bellos del curso. Entonces, ¿qué es la regresión lineal como proyección ortogonal? Dado un x por beta igual y, ese es nuestro sistema, ya tenemos ese el problema. Lo que queremos es hallar el beta que multiplicado por los datos me da y. Entonces beta es el vector de pesos, a veces se le llama así. Es este sistema en el que queremos hallar ese beta para que multiplicado por x de y, pues generalmente no tiene solución exacta. Entonces lo que hacemos es hallar un beta gorro con esta forma, simplemente calculando x transpuesta por x, que esperamos que sea una matriz invertible, y calculamos su inversa y multiplicamos por x transpuesta por y así obtenemos ese vector aproximado de soluciones de este sistema. Esto es, en realidad eso es la proyección de y sobre el espacio columna de x. Esa proyección es la mejor aproximación a la solución. Y aquí se puede demostrar que, bueno, eso lo llamamos ecuación normal, y se requiere que x transpuesta a x sea invertible y que la relación y que para que sea invertible hay una relación con la independencia lineal, es decir, que las columnas de x deben ser LI. En este momento suele ser revelador para estudiantes de matemáticas puras. Veamos lo de reducción de dimensión o autovalores y autovectores. Entonces aquí entra el PCA o análisis de componentes principales. Calculamos una matriz de covarianza sigma que es igual a 1 sobre n por x transpuesta a x y buscamos si sigma por b es igual a lambda b, es decir, tratamos de hallar sus valores propios de esa matriz de covarianza, y la interpretación es que los autovectores son las direcciones principales y los autovalores son la varianza explicada, y elegimos los valores lambda, los mayores valores de lambda para la reducción de dimensión. Es decir que esos valores nos van a indicar cuáles son los atributos más importantes en nuestra matriz de datos. Y aquí conectamos con el teorema espectral, las bases ortogonales y la diagonalización. El PCA, en este caso, equivale a hallar los valores y vectores propios de la matriz X transpuesta X y tomar los valores propios más grandes para obtener así los vectores propios correspondientes, que son los dominantes o son las dimensiones más importantes para la construcción del modelo. Y ya para la visualización, cambio de base geométrico, cuando proyectamos sobre R2 datos a dos dimensiones, pues lo que hacemos es, en definitiva, construir un Z que es igual a los datos por B sub K. Estamos cambiando la base, representando el subespacio dominante y eliminando direcciones de baja varianza. Entonces aquí, en esta parte de visualización, casi siempre tratamos de reducir a dos dimensiones, y que se puede ver como la matriz de datos la multiplico por otra matriz para obtener una nueva matriz Z. Y que esa matriz B sub K pues puede hacer eliminación de direcciones de baja varianza, o también tomar solamente el subespacio dominante y también realizar cambios de base. La actividad experimental en clase es que para hacerlo, la actividad experimental, vamos a tomar entonces en la construcción manual, dar un conjunto de datos pequeñito. Miren acá, un conjunto demasiado pequeño de 3 filas, 2 columnas, una matriz X de 3 por 2.
donde vemos de que el segundo vector 2, 4, 6 es el doble del primero. Entonces hay dependencia lineal en las columnas. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el rango? Entonces el rango, que es la dimensión del espacio columna, es 1. ¿Y qué implica? Bueno, pues entonces que no hay independencia lineal, porque el número de columnas es 2, es decir, que el rango es menor que el número de columnas, y eso hace que x transpuesta de x no sea invertible. Entonces uno puede verlo, si uno le pide que import numpy as np, y le pregunta que calcule x transpuesta a x, entonces creamos ax mayúscula como np.array. Aquí me da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí es 1, 2, tomémosla así. Y ya sabemos que la primera fila es 1, 2, la otra es 2, 4. Entonces aquí le ponemos un 2, 4. Y la tercera fila es 3, 6. Aquí es 3, 6. Y así ya tenemos a x. Y podemos verificarlo. Entonces aquí nos queda entornos Python. Bueno, en este que estamos, creo que nosotros para este curso, bueno, vamos a ver aquí, es que fundamentos de programación ya está. Qué raro que me pida entornos Python. ¿Será que es que yo no había creado el entorno para este curso? Pero hasta donde yo he preparado ya estaba. Entonces aquí crear un entorno, base Python, espera un momentico aquí. Entonces acá miremos crear un entorno Python, bien Python 3.11.9. Vamos a ver, es que ya, voy a mirar la carpeta porque yo creo que yo ya lo había creado. Es que estoy casi seguro que sí, no sé por qué me lo está pidiendo VS Code. Docencia, fundamentos de programación, aquí está el Virtual Environment, ya está ahí. Como que un problema. Yo creo que es que señalemos bien Python 3.9, creo que ya sí. Y a ver, ya lo está corriendo, ya ahora sí nos muestra la variable, la matriz X. Miramos que está bien. Y calculamos X por X transpuesta. Entonces aquí calculamos X, producto matricial. Entonces aquí le ponemos el arroba para producto matricial por x.t y nos da una matriz cuadrada que tiene que ser simétrica. Entonces aquí nos dio la matriz simétrica, pero esa no va a ser invertible, entonces le decimos va a tener determinante 0. Entonces uno le calcula con np.lim álgebra .det, le aplica el determinante a esa matriz y nos va a dar de determinante 0 porque hay dependencia lineal entre las columnas. Entonces aquí eso hace que esa matriz no sea invertible y no podamos entonces realizar un proceso de regresión en el que encontremos el mínimo, el valor, la mejor aproximación a través del concepto de proyección del espacio columna, del vector que queremos aproximar, en este caso este vector y de componentes 1, 2, 2 al espacio columna. Bueno, entonces acá viene la parte de regresión como proyección, tomamos y igual a 1, 2, 2 y hacemos el cálculo explícito de beta, mostrar que el residuo es ortogonal al espacio columna y bueno, aquí hacemos PCA geométrico, usamos datos de R2 con correlaciones con correlación alta y calculamos la matriz de covarianza, encontramos autovectores y dibujamos la dirección principal. Entonces aquí el cierre conceptual es reformular todo el flujo. Entonces el flujo de datos, tenemos, los datos son matrices, en la limpieza, eso es desde el álgebra lineal son restricción y proyección.
Y la preparación de los datos desde el álgebra lineal se ve como transformación lineal, y desde la regresión se ve como una proyección ortogonal, y el PCA es sobre el teorema espectral, y la visualización como el cambio de base. El mensaje final para estudiantes es que el análisis de datos no es una moda tecnológica, es una aplicación sistemática de espacios vectoriales, operadores lineales, descomposición espectral y geometría en RN. En otras palabras, Data Science es álgebra lineal en contexto, la ciencia de datos. Y el laboratorio, en análisis de datos, el objetivo es interpretar un conjunto de datos como una matriz, calcular el rango y dependencia lineal, resolver regresión lineal como proyección ortogonal e implementar PCA usando autovalores y autovectores y visualizar geométricamente los resultados. Eso es en este laboratorio. Aquí vemos la parte 1 para este laboratorio, que es la construcción de los datos. Entonces aquí los construyen, nos crea la matriz que teníamos antes y genera un data frame con ella. Entonces aquí digamos que nos va a dar este data frame de datos. Entonces ya lo vemos ya no como lo teníamos antes, como en DRI, sino como un data frame. Ahora vamos a calcular el rango de dependencia lineal. Entonces con matrix rank de lineal, entonces calculamos el rango, nos dice que el rango es 1, como habíamos establecido antes. Y el análisis teórico es que las columnas son linealmente dependientes, x2 es 2 veces x1, y el espacio columna tiene todas dimensión 1, es decir, col de x es una recta en R3. Y la discusión con los estudiantes, ¿qué implica esto para la invertibilidad de x? Traspuesta de x, ya hemos visto que eso implicaba que ella no era invertible, y la regresión como proyección, entonces ahora construimos el problema. Entonces el problema es x beta por y, donde hay que hallar beta. Definimos el vector objetivo. Entonces aquí el y es 1, 2, 2, lo redimensionamos a un vector de menos 1,1, es decir, de tantas filas como hay aquí y una sola columna. Y aquí nos queda un vector columna, y acá intentamos resolver el sistema directamente. Entonces aquí le decimos que haga todo esto, la fórmula de hallar la inversa de x traspuesta por x traspuesta por y, y imprima ese beta. Y en la excepción diga que x traspuesta no es invertible porque hay dependencia lineal, y mire que efectivamente eso va a aparecer, hay dependencia lineal, entonces no se pudo. Y aquí se observa el problema algebraico, porque x traspuesta por x no es invertible, el sistema no tiene solución única. Entonces usamos pseudo inversa, la proyección mínima. Entonces hallamos la pseudo inversa. Entonces para eso el beta hat lo calculamos con PINB para hallar la pseudo inversa de x por y, y eso me da ya una solución mínima. Aquí ya nos queda la solución mínima, y ya la verificación geométrica es que y hat va a ser x por ese beta hat, y nos hace el residuo, la diferencia entre el que tenemos, el y que tenemos y el predicho, y nos dice que el producto x traspuesta por el residuo nos dio el vector 0. Y aquí yo también quiero que él me proyecte entonces a y hat, y también me imprima print a y hat, o y sombrero, y también que me imprima a y, bueno, aquí le voy a poner como, bueno, también que me imprima el residuo, sí, vamos a ponerle aquí. Entonces que me imprimió a y hat y al residuos me dieron bastante pequeñitos, 0.21, 0.42 y menos 0.35, y el y predicho es 0.7, 1.57 y 2.35, siempre difirió mucho del original. Mire que si aquí le ponemos el y, entonces que era 1, 2, 2, el predicho quedó bueno, siempre alejado del 1, el segundo siempre alejado del 2, y el otro también también muy alejado del 2. Hubo mucha diferencia en la predicción, pero sin embargo x traspuesta por el residuo en producto matricial sí nos dio el vector 0.
pero vemos cómo él puede construir una predicción y más o menos con un desempeño, en este caso pequeñito, un desempeño bajo. Y el resultado esperado, entonces, aquí, es que X respuesta por Y menos Y hat sea 0. La interpretación es que el residuo es ortogonal al espacio columna y esto demuestra formalmente que la regresión es una proyección ortogonal. Y que aquí ya con PCA, como problema espectral, en la parte 3, generamos unos datos correlacionados, aquí ya va a generar unos datos correlacionados bastantes, aquí ya tomamos generamos un 100, donde la segunda sea 2 veces x1 más un ruido aleatorio que distribuya normal ese ruido aleatorio multiplicado por 0.5 con tamaño 100. Bueno, entonces aquí nos genera esa columna de datos y centramos los datos calculando la media y restándole entonces la media. Ahí sí lo centramos. La interpretación algebraica es que restar la media es una traslación en R2 y la matriz de covarianza la calculamos como 1 sobre n por x respuesta de x, y esa matriz de covarianza la denotamos con sigma, y los autovalores y autovectores los calculamos a la matriz de covarianza. Aquí esa matriz de covarianza celda oculta, es que aquí está el cálculo de la matriz de covarianza, esta es, y luego que la calcula, ahora sí haya los valores y vectores propios de ella. Aquí los autovalores que quedaron .048 y 5.53, entonces, y los autovectores relacionados, entonces así al mayor autovalor nos quedamos con el vector con el mayor autovalor. Interpretación, los autovectores, direcciones principales, y los autovalores varianza en esa dirección, y aquí aplicamos directamente el teorema espectral. Entonces ahora, visualización geométrica del cambio de base, graficamos los datos originales, aquí están los datos, pero ya centrados, y dibujamos los autovectores. Entonces aquí va uno en esta dirección y otro en la dirección de los datos, dibujamos los autovectores, y aquí ya proyección sobre la primera componente. Entonces acá ya nos traza nos grafica entonces la proyección sobre la primera componente, y aquí estamos proyectando sobre un subespacio de dimensión 1. La reducción de dimensión es la restricción a un espacio dominante, y miremos que el espacio dominante de 1 por redshape de menos 1, 1, SB1, miren que SB1 tomo de los eigenvectores al del argumento de tomando al vector que correspondía a un eigenvalor más grande a través del argmax. Entonces así nada más tomó ese vector, nada más tomó ese, y aquí lo podemos como ver ese B1 cuando lo tomó, cuál fue el B1 que calculó. Tomémoslo acá, aquí tomémoslo acá, ese B1, y bueno, aquí está en minúscula, y mire que tomó menos 0.42, menos 0.9, donde menos 0.42 menos 0.9, y aquí y acá ya hay interpretaciones que estamos proyectando sobre un subespacio de dimensión 1, y la reducción de dimensión es igual a restricción a un subespacio dominante, y la discusión final es que en el proceso de los datos son matrices de orden n por p, la limpieza es una restricción del espacio y la regresión es una proyección ortogonal, y el PCA es una descomposición espectral
y la visualización es un cambio de base. Las preguntas para el estudiante es qué condición garantiza que x transpuesta a x sea invertible y por qué el residuo es ortogonal al espacio columna y qué significa geométricamente que un autovalor sea muy pequeño y cómo se interpreta la reducción de dimensión como restricción de subespacios. Y uno ve que los autovalores más, los vectores asociados a los autovalores más grandes están en la dirección de mayor variabilidad de los datos. Y aquí ya tenemos entonces otros datos. Aquí ya los lleva a Python. Y acá tiene la explicación de que por qué x respuesta a x no es invertible. Y es otra vez por lo que hemos dicho de que las columnas de x son dependientes. Cuando aparece eso, pues ya x no va a ser dependiente, perdón, no va a ser invertible, y por eso tuvimos que utilizar antes la pseudo inversa. La pseudo inversa de la matriz X. Bueno, aquí ya les dejo como esta otra partecita para seguirla leyendo en próximos videos y seguir entonces en esta relación entre álgebra lineal y la relación entre álgebra lineal y la ciencia de datos. Muchas gracias.